quizás algunos es la primera vez que lo escuchan, pero es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros como cristianos, saber y entender, como dice la palabra, ¿no?, comprender qué pensaba Jesucristo acerca de los mandamientos, ¿sí? De mandamientos que ya fueron dados en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Porque a veces se toma o se malinterpreta muchas veces lo que es el cristianismo y la gracia, ¿sí? Muchas veces se piensa que Jesucristo desechó totalmente el Antiguo Testamento y no es así. Es más, la misma Escritura dice que toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza. Amén. Por eso es importante entender y comprender claramente esto, ¿no? Porque muchos a veces llegan al camino de Cristo y dicen, no, yo estoy en la gracia, ya no tengo que guardar ningún mandamiento, eso es el Antiguo Testamento, y estamos equivocados. Amén. Y vemos que Jesucristo en esta palabra lo habló, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el que dio su vida por nosotros. Amén. El que comenzó, obviamente, lo que es su propia iglesia, ¿no?, entregando su propia vida. Entonces, lo vemos hablando acerca de los mandamientos, ¿no? Cuando le preguntan y él responde. Jesús no le dice, no, esos mandamientos ya no van más, sino que él lo resume en dos, fuertemente, digamos, a todos los mandamientos, ¿sí? Y sí, lo que Jesús hace, hermano, es dejar de lado todo lo que eran los mandamientos rituales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros ahora no tenemos que andar sacrificando animales, ¿sí? No tenemos que estar cuidando ciertas leyes o ciertas fiestas judías que están en el Antiguo Testamento. ¿Me está escuchando? Él, cuando habla de esto, en esos dos mandamientos resume los que son los verdaderos mandamientos que como cristianos debemos también guardar. Lo que también conocemos como la ética cristiana. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, yo no tengo... guardar los mandamientos no me salvan. No me traen la salvación de mi alma ni me dan la vida eterna. Lo que me salva y me da la vida eterna es poner mi fe en Jesucristo, ¿sí? En que Él murió en la cruz por nosotros, que pagó el precio. Ahí tengo salvación. Pero luego el Señor con esta palabra nos está dejando en claro que también si queremos que nuestras vidas sean transformadas y queremos agradarle en el transcurso de nuestra vida en esta tierra, también tenemos que guardar los mandamientos que Él dejó que guardáramos. ¿Me está escuchando? No lo que los hombres inventan, no lo que a uno se le ocurre, ¿no?, sino los mandamientos que están repetidos, claros y sencillos en el Nuevo Testamento, ¿no?, y que Jesús repitió. Y vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Por eso digo, muchas veces el ser humano tiende, ¿no?, a irse a los extremos. ¿Me está escuchando? Tiende a irse a los extremos, ¿no? O no cumplimos nada, ¿no? O queremos guardar la ley, y no es así, tampoco es así. La ley no nos salva. A veces lo dejé claro, A veces alguno se me quiere hacer judío. Amén. Somos cristianos y somos salvos por la gracia, pero si queremos que nuestras vidas sean transformadas y que nosotros, nuestra vida aquí en la tierra, agrade al Padre, tenemos que guardar los mandamientos que el Señor nos manda. ¿Cuántos están entendiendo ahora? Amén. No me mire con cara de susto ni cara de miedo. Amén. Como decía un viejo predicador evangelista, sonría que Jesús le ama. ¿Sí? Tenemos motivos para sonreír nosotros, hermanos. Amén. Y vemos que Jesús habla de los mandamientos, y acá lo mencionamos en Marcos, pero también Jesucristo en Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 20, Él justamente habla de esto y dice, yo no vine a abrogar la ley, no, yo no vine a hacer eso, dice Jesucristo. Es más, después dice, cualquiera, ¿no?, que no cumpla alguno de estos pequeños mandamientos, dice, será llamado pequeño también en el reino de Dios. Después, si quiere, lo lee. Y si vamos un poquito al principio del capítulo 5, están las bienaventuranzas. ¿Cuántos las conocen? Bienaventurados los pobres, porque esto, bienaventurados los pacificadores. Bueno, son justamente resultados de ¿qué? Eso. A ver, ¿quién puede ser bienaventurado? ¿Quién puede ser un pacificador? Y toda esa lista que aparece ahí. Justamente aquellos que aman
y guardan los mandamientos, porque los mandamientos de Dios te llevan a ser un pacificador. Amén. Eso es lo primero, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Somos salvos por fe, pero somos transformados, nuestra vida es transformada cuando nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios. Y yo sé que a muchos, ¿no? La palabra mandamiento, ¿no? O sea, como que, ¿no? Nos da un poco de cosa, o de cosita, ahorita estamos ahí como que, mandamientos, O la palabra orden. A algunos no, le duele, ¿viste? No, me duele. Sí. Y sí, hermano, porque justamente el orden y los mandamientos de Dios, ¿sí? Al hombre le duelen. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer la suya, quiere hacer cualquiera. Entonces ajustarse, ¿no? a lo que Dios quiere nos cuesta. Fíjense, aquellos que tienen hijos, ¿no? Muchas veces les decís, ¿no? Y por ejemplo, se lo decís todo amablemente, podés hacer esto, podés levantar aquello, ¿no? Con todo el amor, toda la ternura. Y, que esto que lo otro, ¿no? Ya de niño, eso está incorporado en el ser humano, ¿sí? Y acuérdense que también nos hace esa comparación el Señor con nuestros padres terrenales y cómo Él es como Padre también, ¿sí? Entonces, es importante tener en claro, ¿no? Esto, ¿no? Que sí, es un mandamiento, que nos duela, son mandamientos. ¿Sí? Pero son, de vuelta, tomemos los mandamientos de Dios, no mandamientos de hombres, ¿sí? Sino lo que realmente el Señor nos habla en su palabra, como no mentir, no robar, no hurtar, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? No injuriar. Bueno, tenemos los mandamientos, Jesús lo resumió en 2. Y el primero, ¿no? Del cual habla, él dice que es justamente el principal de todos. ¿Y cuál es el principal de todos? El primer mandamiento, acuérdense esta palabra. Va a soñar esta noche con mandamiento. Y el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que sos, ¿no? Y por sobre todo lo que puede haber. Y ese mandamiento implica, hermano, que yo tengo que amar a Dios aún sobre mi propia vida, aún sobre mi propia familia, aún sobre mis propios pensamientos, aún sobre mis propias ideologías, aún sobre mi propio trabajo, mi profesión, lo que más te guste, aún por sobre todo eso, debo amar al Señor. Y eso lo acaba de decir Jesucristo. ¿Me está escuchando? O sea que no es un amor, iba a decir platónico, pero no, vamos a utilizar la palabra, no es amar solamente espiritualmente. Dios sabe que le amo. Poner tu fuerza, que es accionar con tu propia fuerza también, demostrar tu amor a Dios. Yo siempre hago estas comparaciones, ¿no? Ya lo debo cansar con esto, ¿no? Pero yo digo, cuando uno hace algo por la persona que quiere, ¿qué haces? Invertís tu fuerza, invertís tu tiempo, invertís tu vida ahí, tu dinero, por supuesto. Y no es que no te cueste, pero ¿por qué lo haces? Lo haces porque amás. ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando habla de amar al Señor, habla de darle nuestra propia vida. Amar es dar, ¿sí? No es querer. Nosotros por ahí no estamos muy acostumbrados, los argentinos, ¿no? A decir, yo te amo. A veces, yo te quiero. Y encima decimos, sí sabés que te quiero. ¿No? Así somos medio. Bueno, quiero es quiero. Para mí. Pero amar, la palabra amar, si vamos a hacerlo etimológicamente, es dar, ¿sí? Quiero es tomar, ¿no? A mí no me pidan que diga eso, porque soy argentino y cuando digo te quiero, te estoy diciendo que te amo. A ver si me entienden. Sí, ya suficiente. ¿Sí? Acabemos con tanta dulzura, diría alguno, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros justamente, ¿no? Y tenemos que interpretar qué amor está hablando el Señor, ¿no? Nos está hablando de un amor también bíblico, ¿no? Que tiene que ver con su palabra. Y lo tenemos, si quiere, después lo busca también en Corintios 13, ¿sí? Del 4 al 7, habla justamente de qué es el amor, ¿no? Y alguna de las cosas es que el amor, por ejemplo, ama la verdad. Estamos hablando del amor verdadero, de Dios, ¿no? Que ama la verdad, ¿sí? Cuando habla de verdad, ¿cuál es la verdad? Es la palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, podemos decir que aborrece la mentira también. No es envidioso, no es orgulloso, no es egoísta, no le gusta la maldad. ¿Me está escuchando? Ese es el amor cristiano, es el amor que el Señor derrama en nuestras vidas, ¿sí?
Y si no te pasa esto, deberías preocuparte y empezar a orar y acercarte más al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque este amor, hermano, se derrama a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Si no, naturalmente no lo podemos tener, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos lleva justamente a amar los mandamientos de Dios y empezar a transitar por Él, ¿no? Y es como que ahí ocurre una retroalimentación, ¿sí? Porque cuando más me acerco a su palabra, más tengo de su Espíritu Santo también, y el Espíritu Santo me lleva a nutrirme más de su palabra y a amar los mandamientos del Señor también. Y cada vez me cuesta menos, ¿me entiendes? Por eso al principio todo nos pasa así, pero después nos cuesta menos porque es algo natural en nuestra vida. Llega un punto en que es natural no mentir, ¿sí? Ni lo tengo que pensar. ¿Me está escuchando? O sea, pero eso justamente es un proceso, ¿sí? Un trabajo, ¿no?, que vamos haciendo para poder llegar ahí, amén. Y esto lo hacemos justamente buscando de Dios, pidiendo la fuerza a su Espíritu Santo y empezando a aplicar los mandamientos del Señor en nuestra vida. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces vemos que acá esta relación con Dios, ¿no?, de amarle al Señor por sobre todas las cosas, se conoce obviamente como una relación vertical. ¿Qué quiere decir esto? De Dios hacia mí, de mí hacia Dios, ¿sí? Una relación vertical. Esto es el primer mandamiento, ¿no? Y después el segundo mandamiento justamente tiene que ver con mi persona y tiene que ver con las demás personas. ¿Cómo me relaciono con los demás? Esto sería una relación horizontal. Y Dios también nos habla acerca de esto. No, porque muchos dicen, bueno, yo estoy bien con Dios, me relaciono con Dios y ya está. No, en el cristianismo, hermano, tiene que ver con la relación con Dios y con la relación con tu entorno también. Y primeramente, este segundo mandamiento lo vamos a dividir en dos partes, porque justamente es muy interesante porque dice, y también se ha malinterpretado mucho, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a vos mismo. Entonces, en otras palabras, el Señor me está diciendo, antes de amar a los demás, primero te tenés que amar a vos. Y muchas veces se malinterpretó esto y se quedó, bueno, tengo que amar a mi prójimo, ¿no? Y descuidaban su vida, no, porque tengo que darle al otro. ¿Me está escuchando? Y la palabra es clara, ama, y está repetida, Hay varios, en Mateo también aparece, está repetido, claro y sencillo. Primero me tengo que amar a mí. Este segundo mandamiento implica primero amarme a mí mismo, ¿sí? Decirle al que está al lado tuyo, amate un poco. No, mejor amate mucho, decirle. Y a su nombre. Y tiene que ver justamente con amarnos y no tiene que ver con un pensamiento egoísta, ¿sí? Porque algunos confunden, no, pero si no soy un egoísta. No, primero te tenés que amar a vos, ¿sí? Y amarte a vos implica también de que tu autoestima esté bien. Porque muchas personas tienen problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque no se aman, no se quieren. ¿Me entendés? Siempre, ven solamente sus propios defectos, ¿sí? Como si fuera que ya no están los demás para que lo vean, ¿no? Una vez me acuerdo, un pastor contaba que oraba y le decía al Señor, ¿vos cómo te ves? Dice que le decía al Señor. Y él dice que el pastor decía, yo me veo mal. ¿Y los demás? Y me ven peor, decía. ¿Me entiendes? Entonces hay un tema, ¿no? O sea, de primeramente amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con la autoestima, porque bueno, una persona que se ama a sí mismo, bueno, tiene autoestima. Y de vuelta, no tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con egocentrismo, ¿sí? Porque eso es otra cosa y es un gran problema. Porque hay mucha gente egocéntrica por ahí dando vuelta también, y aún en las iglesias. ¿Me está entendiendo? Pero no nos referimos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir una persona que se ama primeramente a sí mismo? Va a ser una persona, ¿sí?, que no se considera mayor que los demás, pero tampoco se considera menos. ¿Me está escuchando? O sea, pará. Es una persona que respeta y también se hace respetar. O sea, todo lo contrario justamente sería una estima baja, ¿no? O sea, lo justo. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que el Señor hace y ha hecho todo este tiempo con miles y millones de hombres y mujeres. ¿Sabe a cuántos he visto con una estima que no se amaban, una estima pero mala? Tremenda.
Y cómo eso te termina afectando en tu salud, te afecta a tu mente, toda la parte física, la parte psíquica, te afecta todo. Y qué lindo, hermanos, ver las personas transformadas por el Señor. Porque el Señor hace eso, te hace amarte a vos mismo y levanta tu autoestima. Recuerdo un muchacho que era compañero mío en la secundaria, ¿no? Que siempre así, hasta caminaba así, ¿viste? No, porque el que está tan desanimado, ¿viste? Y yo me acuerdo que los demás encima también lo ayudaban a que se sienta así, porque lo maltrataban, ¿no? Le daban con un caño, bueno, y yo me acuerdo que a mí nunca me gustaron ese tipo de cosas, entonces me agarraba con los otros porque no me gustaba que lo maltraten, ¿no? Y después descubrí que uno de los maltratadores era un cristiano. ¿Qué tal? Bueno, no sé si era cristiano, iba a la iglesia evangélica, ¿sí? Después me enteré de muchos años después, me lo encontré y dije, ¿ibas a la iglesia vos? Digo, también vas a la iglesia, después de años me lo conté al otro. Y me dice, no, yo desde chiquito que estoy en la iglesia, me dice. Mirá vos, Pero bueno, pero sí me sorprendió mucho más, ¿no? Cuando yo estoy en la iglesia y me lo encuentro a este otro muchacho que era vivía bajoneado, ¿no? Vivía, y en el colectivo, hermano, lleno de gente, me empieza a hablar, no sabía que yo estaba en la iglesia. No me encontró, ¿qué haces? No sabía, y bueno, me empieza a contar, pero ¿sabes lo que yo era así y todo? Pero ¿sabes qué? Me encontré con Jesucristo, me decía. Y me estaba predicando en el colectivo, él no sabía que yo ya era cristiano, ¿no? Me encontré con un médico, dice, que me transformó, así me hablaba, y toda la gente escuchando, ¿no? Y yo lo miraba y ya tenía la gana de decirle, no, pero estaba hablando tan bien, ¿no? Y con una autoridad, ¿no? Y sabe que, le digo, ¿sabes qué? Yo me parece que estás hablando del mismo médico que me atendió a mí, le digo. Y íbamos hablando los dos del colectivo. ¿Qué? No, re contento estaba, ¿no? Y bueno, y pasó, creo que es profesor ahora, le perdí el rastro, pero creo que es profesor. Entonces, Dios transforma, ¿no? Por eso digo, primero amarte a vos mismo también, ¿no? Muchas veces pasa que la persona que no tiene su autoestima bien, o sea, no se ama primeramente, ¿sí? Y no estoy hablando, hermano, de que te pares ahí en el espejo y decirte qué lindo que soy, qué linda que soy, Bechito, bechito, ¿no? Como ponen a uno. No me refiero a eso, ¿sí? Aunque si quieres hacerlo, tan mal no está, ¿no? Si te hace bien, pero que bueno, que no se te suba, ¿no? Que no se te sube el ego, justamente. Acuérdense, no es egoísmo, no es egocentrismo. Pero muchas veces pasa, ¿no? O ha pasado, ¿no? De hermanos por ahí, o hermanas que venían y por ahí de repente, o personas, ¿no? Que no sé, te cae cualquier persona, ¿no? No sé, te caen en tu casa justo en la hora que vos vas a descansar. ¿Viste? Ni te avisaron que iban, nada, ¿viste? Te caen. Y vos, por no decirle, che, voy, ¿viste? Me quedo, ¿no? Y el tema es que no pasa una vez, pasa 2 veces, pasa 3 veces, ¿no? ¿Me entienden? ¿Sí? Y la persona no dice nada y se queda. Eso también tiene que ver con una autoestima baja. Encima después andás malhumorado porque no descansaste, etcétera, etcétera, ¿no? O te cae, no sé, a cualquier hora a tu casa y vos tenés que atenderlo, tenés que darle de comer, ¿viste? Para nada, aguantar, diría alguno, ¿no? Bueno, eso es una autoestima baja. Pero cuando vos estás en el Señor te va dando te empieza a levantar la autoestima. Y con gracia, pero también con autoridad, ¿no? Sin ser agresivo, ¿no? Pero bueno, mirá, ¿sabés qué? La próxima, esta vez te atiendo, pero la próxima, por favor, avísame. Y si yo no te contesto, no vengas, porque yo en esa hora necesito descansar. Porque después tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Me está escuchando? O no vengas a tal hora porque, ¿viste? ¿Me está entendiendo? Entonces, y yo he visto personas así, hermano, que justamente el Señor lo fue haciendo. Porque a medida que te amás a vos mismo, entras en contacto con el Señor te va levantando la autoestima y te da también esa autoridad, te va sanando tu vida. Y te empezás a amar. Porque, a ver, el dejar, permitir todo eso, uno dice, bueno, 1 día, 2 días, pero sí, permitir eso durante semanas, durante meses, durante años, y te arruina la vida. ¿Me está escuchando? Por eso digo, ¿entiende la relación entre amarse a sí mismo? Esto también es amarse a sí mismo, ¿sí? Bueno, algunos, viste, que por ahí ya se van, ¿no? Dicen, bueno, llega su cumpleaños, llegan a ese cumpleaños y dicen, bueno, me hice un autorregalo, por las dudas que no me regalen nada. ¿Qué sé yo? Bueno, también. Pero por ahí antes no lo hacían. Antes por ahí hay personas que por ahí están siempre, no, porque le tengo que comprar esto a mi hijo, le tengo que comprar esto a mi marido, falta esto, aquello, y ellos nunca se compran nada. Y por ahí tendría que ver también con algo de eso, ¿no? Que haya algún problema de este tipo, de que por ahí no se aman como se tendrían que amar. ¿Me está escuchando? Y fíjese qué importante que es esto. Por eso
divido justamente porque son dos partes, ¿no? En este segundo mandamiento que el Señor Jesucristo mencionó, es que tenemos que primeramente amarnos a nosotros, eso es lo que dice Jesús, de alguna manera, para poder amar al prójimo. Si no, de otra manera, si no te amas vos mismo, no vas a poder amar al prójimo, ¿sí? Y prójimo es próximo, ¿sí? El próximo. Podemos empezar con tus seres queridos, después si querés tus amigos, después, bueno, y así vamos extendiendo el círculo, ¿no? Y son las personas más próximas, ¿sí? Entonces, para poder amar al otro, primeramente tenemos que amarnos a nosotros. Y a veces ese es un gran problema, ¿no? O no lo entendemos, o no sabemos, porque bueno, nos criamos así, ¿no? O nos criaron así de esa manera, pero en Cristo todo mandamiento de hombre justamente se rompe. Acá el amarte a vos mismo es un mandamiento de Dios. ¿Quedó claro? Lo acabamos de leer, ¿no lo digo yo o lo dice Jesucristo? No me asusten. ¿Lo digo yo o lo dice Jesucristo? Ah, Jesucristo, lo acabamos de leer, ¿sí? Entonces, es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento. Así como luego sí también sigue siendo un mandamiento el amar a tu prójimo de esta misma manera, ¿no? Porque ese es un tema, ¿no? Y es como me acordaba cuando en alguna oportunidad dije, ¿no? Porque vos fíjate que de alguna manera para poder amar al otro, para darle al otro, tenés que estar vos bien también, ¿sí? Primero. De alguna manera ser feliz con vos mismo sería una frase. No que esté esperando que venga alguien. O que llegues vos para que seas feliz. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerdan? Los novios, los que se casan. Con vos soy feliz. Sin vos soy infeliz. Entonces primero el que se ama a sí mismo es feliz solito, con Dios. ¿Me está escuchando? Así que el que ama a Dios es feliz solito con Dios, ¿sí? Y cuando se encuentra con el otro o con la otra, ¿no? Pues que sea la voluntad de Dios, también va a estar feliz solito con Dios. Y después los dos juntos, ahí sí, se juntan dos felicidades. Dos felices, no dos infelices. ¿Me está escuchando? Y ahí es donde la cosa funciona bien, ¿no? Y hay bendición de Dios. Pero cuando ocurre lo contrario, siempre va a haber problema. Siempre va a haber problema. Bueno, voy a seguir con el otro tema mejor. Y a su nombre. Entonces eso es lo importante, es lo fundamental. Y recién ahí, hermano, vamos a poder cumplir con esta relación horizontal de poder amar a los demás. Y si dijimos que para amar a nosotros mismos necesitamos tener una relación personal con Dios, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer con tu próximo? Con tus seres queridos. ¿O qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dio? Justamente, invitar a la persona a que pueda conocer a Jesucristo. Para que puedan tener el amor de Dios, para que pueda amarse a sí mismo también y de vuelta reproducir, ¿no? Este amor al prójimo. ¿Me está escuchando? Entonces lo primero que debemos hacer, sean familiares, amigos, bueno, justamente es hablarles de Jesucristo. Y eso es el verdadero amor según el mandamiento de Dios. En otras palabras, si no les predico, si no les hablo, no los estoy amando como Jesús manda. ¿Me está escuchando? Obviamente con sabiduría, ¿no? En su tiempo, estar orando, ¿no? Por la persona, ¿sí? A ver en qué momento le puedo predicar, ¿no? Eso ya es empezar a amarlo. Ya empezar orando, ya lo estás amando a ese prójimo tuyo, a tu ser querido, ya lo estás amando, ¿sí? Eso es lo primero. Y luego, bueno, sí, obviamente seguir orando, seguir transformando, orando para la transformación de su vida, para que haya un encuentro. Y de vuelta, hermano, esto también tiene que ver con la familia, ¿sí? Si todos somos cristianos y entendemos, ¿no? En una familia, es una de las cosas que nos lleva el Señor justamente también es a ordenarnos, ¿no? A ordenar nuestra propia vida. Y de vuelta, hay otra palabra que yo decía al principio que no gusta mucho, ¿no? La palabra orden, ¿no? Ordenar. Pero que sin embargo es muy beneficioso, ¿sí? Para la vida personal primero, podemos incorporarlo dentro del amor a sí mismo, ¿viste? Cuanto más ordenado sos, te va a resultar mejor. ¿Por qué? Porque si sos ordenado, por ejemplo, vas a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque cuando necesitas algo, vas a saber dónde está. No vas a tener problema. ¿Sí? Así estés solo, no importa, ¿no?
Vos sabés dónde dejas las cosas, bueno, y eso te ahorra tiempo. Y ese tiempo lo podés utilizar en otra cosa. Como en orar, por ejemplo, en meditar la palabra. O, si ya hiciste todo eso, en leerte un libro, mirarte una película, qué sé yo. ¿Me está entendiendo? Por eso el orden está bueno. Y la Biblia dice que también que Dios es orden. Lo sabemos esto, ¿no? Que muchas veces no se predica eso. Nos gusta más que Dios es amor, ¿no? Que Dios nos ama, que Dios está en control de todo, ¿no? Nos gustan todas esas cosas, pero Dios es orden. Y imagínate ese orden en una familia. Si todos fueran ordenados en una familia. ¿Qué hace eso? Bueno, evita inconvenientes, evita problemas, retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tiempo se puede invertir en otra cosa. ¿Sí? ¿Y sabe que también significa la palabra orden en la Biblia? También significa paz. Porque el orden trae paz. Fíjese que cuando hay un desorden, ¿qué ocurre? No hay paz. Muchas veces después surgen inconvenientes, surgen peleas, surge esto, surge aquello, surge el otro. ¿O no? Si no, pregúntenle a los padres, los chicos. Si, ¿qué quieren? ¿Prefieren que sean ordenados o desordenados? O a veces también, ¿no? Algunos son más grandes, ya se están preparando solo para ir a la escuela y de repente, que no encuentro el cuaderno, que no encuentro el libro, que no encuentro, y empiezan y se vuelven locos y quedan así, y salen, viste, así con los... Bueno, yo ya no, pero bueno, ellos salen con los pelos parados, viste, pero de los nervios, ¿no? Porque... Los barbijos, ¿cuánto pasa que tenés que saliste y siempre te volviste el barbijo hoy? ¿No? En día. Bueno, tiene que haber un lugar, saber dónde dejar tu barbijo, ¿no? Ya es una cosa. Y eso justamente es lo contrario a la paz, ¿no? Pero cuando hay orden también trae paz. Por eso yo digo, a algunos no les gusta, pero no saben los beneficios que trae eso para la vida personal y para la vida familiar también. Bueno, y así lo podemos extender, ¿no? a otros ámbitos, ¿no? Entonces, recordar esto también. Vemos que Jesús nos dejó un mandamiento, ¿no? Como tiene que ver con la ética cristiana, ¿sí? No me quiero meter mucho más en eso, pero sí entender de que cuando nosotros empezamos a guardar los mandamientos del Señor, ¿no? El primero ya lo sabemos, bueno, y el segundo incluye todas estas cosas, no mentirás, no matarás, por supuesto, todo, pero no injuriarás a alguien. Bueno, todas estas cuestiones son mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué? A Jesús le gusta que cumplamos con esos mandamientos. Chusmerío, también incluye también injurias, todas estas cuestiones. Honrar a los padres, ¿sí? Todo lo contrario sería, ¿qué sería? Deshonrar a los padres. Bueno, honrar a los padres es un mandamiento del Señor también. Y sabe que me acordaba, mientras preparaba estos mandamientos, ¿no? Este mensaje, me acordaba de alguien que le había dicho que Jesús habló con Jesucristo y le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, ¿no? Y lo conocemos en la historia como el joven rico, ¿sí? Bueno, ahí están varios, en los otros evangelios, en Mateo también, si no me equivoco, pero bueno, acá en Marcos está también esta historia. Y lo que me interesó es lo que dice acá en Marcos, que en el otro pasaje no lo dice, es en Marcos 10, 21, ¿no? Que bueno, Jesús le dice, bueno, ¿conocen los mandamientos? Fíjense que es interesantísimo. Después léalo. Le dice en capítulo 10, antes del 21, bueno, Jesús le hace a este joven esa pregunta y Jesús le dice, ¿conocen los mandamientos? Sí. Y le menciona uno, lo he guardado toda mi juventud he guardado esos mandamientos, le dice el joven, ¿no? Y el joven rico, y Jesús le dice la Escritura, que cuando escucha esto, ¿no? Dice que Jesús lo amó. Así, búsquelo en el 10:21, dice esto, que cuando escuchó que este joven guardaba los mandamientos, dice que Jesús le amó. Y eso a mí me impactó, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, después el joven rico, Jesús lo llama, ¿no? Prácticamente yo siempre creo que Jesús lo llamaba a ser un apóstol, porque le dice, vendé todo y seguime. Mira, lo amó tanto que dijo, que lo quiero para apóstol. Pero un apóstol verdadero iba a ser, ¿no? Pero sin embargo dice que se fue triste el joven, ¿no? Porque tenía mucha riqueza. Bueno, y ahí después Jesús hace otra enseñanza. Por eso digo, en este caso particular era así. Pero podemos rescatar sí, de que Jesús ama a aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Cuántos quieren que Dios lo ame? Bueno, vieron que ahora hablamos de Dios es amor.
Jesús dijo también, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que guardan mi palabra, ¿no? Son los que, mis amigos, y etcétera, etcétera. O sea, no cualquiera. Y esto es importante. Y mientras preparaba esto, ¿no? Porque quería, digo de vuelta, no tenemos que caer en los extremos, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, esto ya no es para este tiempo. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo y lo enseñamos. Pero hay mandamientos que sí tenemos que guardar. Si queremos que nuestra vida sea transformada, que sea cambiada, afectada, ¿no? Para bien, y que nosotros podamos afectar a otros también, ¿sí? Y de vuelta acá, cada tanto tiro esta pregunta, ¿no? Si amar al prójimo también es hablarle de Dios, es compartirle a Cristo y que un día pueda aceptarlo y que lo puedas tener en la congregación, yo tiro cada tanto, ¿no? Desde que conoces a Jesucristo, ¿a cuántos prójimos tuyos les predicaste el Evangelio? ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo a través de tu predicación, a través de que vos le compartiste de Jesús? ¿Sí? Hago como pregunta, ¿no? Para que te lo pregunten. Y cada tanto digo, recuerden, ¿sí? Que puedan recordar a cuántos les predicaron, a cuántos afectaron justamente con este mandamiento, porque es un cumplimiento también al mandamiento de Dios. Predicar el Evangelio es un cumplimiento al segundo mandamiento que dice que ames a tu prójimo. ¿Me está escuchando? Porque si no, estás cumpliendo, vieron que lo dividí en dos partes yo el segundo mandamiento, ¿no? Si no estás cumpliendo con el primero, no, te estás amando a vos mismo. Me amo yo, digo, y ahí sí sería algo egoísta. ¿Me está escuchando? Ahora sí cambiamos la ecuación. Pero cuando yo digo amar a otros, le debo hablar del Señor, ¿sí? Debo compartir a Cristo. No, primeramente para que sea salvo. Y bueno, y si él también o ella entran a guardar los mandamientos, también su vida va a ser transformada y va a ser cambiada, ¿no? Y va a poder afectar a otros y así sucesivamente. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Dice la palabra, ya estoy terminando, y bueno, hay muchas, después medítelo también, ¿no? Porque bueno, hay muchas. El amarle, dice, con todo el corazón, versículo 33, con todo el entendimiento. Fíjese esto, ¿no? De vuelta, con todo el entendimiento. Por eso se acuerdan cuando yo les decía que a veces estábamos con el Zoom y bueno, y a veces uno se distrae, ¿no? Con cosas. Y eso, ahí no podemos aplicar todo el entendimiento. ¿Cuánto le pasa que por ahí vos estás leyendo la Biblia y después te diste cuenta que no leíste nada? Y tenés que volver a leerla. Porque es como que estás mirando, o sea, estabas mirando, pero no estabas leyendo, no estabas entendiendo nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como que también cuando alguno hace alguna tarea, ¿no? Y de repente lees y decís, no, estoy pensando en cualquier cosa, por eso con entendimiento. Bueno, en otra parte dice con atención también. Fíjese si cuesta para las cosas seculares, imagínense para las cosas espirituales. Amén. Porque hay una lucha espiritual para esto. Pero por eso tenemos que poner nuestra fuerza en esto, nuestra atención, ¿sí? Y nuestro corazón, nuestro entendimiento. Es tremendo, ¿no? Dice, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza. Y después viene y amar al prójimo como a uno mismo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego le dice Jesús, mire lo que le dice Jesús a este escriba, ¿no? Era un escriba. O sea, este conocía la palabra, conocía la escritura. Por eso le preguntó, ¿no? No sabían todavía, eso no entendían quién era Jesucristo todavía. Y dice Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. De nuevo, o sea, si bien este escriba conocía muy bien la palabra, conocía muy bien la escritura, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo, porque para entrar en el reino tenés que aceptar a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Por eso hay muchas personas que por ahí conocen la escritura, la conocen, digamos, de una forma natural, la han leído la Biblia y te pueden hasta, digamos, dar cátedra, ¿sí? Pero no tienen lo primero, no tienen a Jesucristo. Acá sería a la inversa, ¿no? En este caso no dice que el escriba guardaba los mandamientos, el joven sí, ¿no? Y el joven obviamente estaba creyendo en Jesucristo, ¿no? Por eso Jesús dice, lo vi, lo amó. No le dijo lo mismo que le dice a este escriba. Pero dice, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? O sea, era un conocedor, sabía bien
¿Y qué le faltaba? Le faltaba aceptar a Jesucristo. No dice más la Escritura si este escriba en algún momento aceptó a Cristo, porque ahí sí iba a entrar al reino. Pero mientras tanto, respondió bien y todo, pero mientras tanto, dice, no estaba lejos, estaba cerca, pero no estaba dentro del reino. ¿Me está escuchando? Hay una gran diferencia entre estar adentro y estar cerca, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo también muy importante e interesante que podemos rescatar de estos pasajes. ¿Amén? Bueno, hasta acá, en esta noche le voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a estar orando. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a obedecerle. Amén.